Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Llegó la hora de la participación ciudadana. Aquí comienza Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Urna de Cristal, el único programa de la televisión colombiana en la que usted pregunta y el gobierno nacional le responde. Hoy tenemos un programa muy especial, hoy no están viendo ustedes el set habitual de Urna de Cristal, hoy estamos en ese mundo mágico de Macondo, ese que fue creado por nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez y que ha sido reflejado aquí precisamente en la Feria del Libro, en la versión número 28 de la Feria de Libros en Corferias en Bogotá. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, del estímulo a la lectura, del estímulo que hace el gobierno nacional a la industria del libro. Y está con nosotros esta noche, pues ni más ni menos que la ministra de Cultura, Mariana Garcés. Ministra, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en Urna de Cristal. Hola, John Jairo, buenas noches y gracias por la invitación. También nos acompaña esta noche Juan Camilo Sierra, él es el gerente para Colombia del Fondo Cultural Económico y quizás también una de las personas fundamentales para la industria en Colombia. Fue quien inició también ese gran proyecto de construcción del Centro Cultural Gabriel García Márquez. Doctor Sierra, muy buenas noches y también muchas gracias por sacar un tiempito en este momento tan agitado que ustedes con la Feria del Libro. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias, John Jairo, por la invitación. Y nos acompaña también el doctor Moisés Melo González, editor, asesor del gobierno en todos los planes de lectura, es presidente de la Cámara del Libro y aquí un dato muy importante, fue quien primero publicó una de las obras de Gabo en Colombia. Doctor Melo, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, les contamos, este programa se trata de participación ciudadana, se trata de preguntas que hace la gente. Hoy vamos a tener un programa muy especial, aquí desde Corferias, desde la Feria del Libro, desde Macondo, este mundo imaginario que nos creó Gabriel García Márquez, y no vamos a tener precisamente participación vía teléfono, ministra, vamos a tener preguntas en vivo y en directo aquí desde Corferias. También vamos a tener las preguntas por las redes sociales. Pero bueno, iniciando ya el programa en forma de las preguntas, ministra, ¿cómo va el tema de la Feria del Libro? Usted nos acompañó el lunes en Agenda Colombia y nos contó por qué estamos aquí en Macondo. Me gustaría que nos explicara de nuevo por qué estamos haciendo la Feria del Libro en el país invitado, Macondo. Bueno, la verdad es que esa es una iniciativa de la Cámara del Libro, creo que un acierto realmente. Se cumple el cabo de año de la muerte de Gabriel García Márquez y qué mejor que honrar su memoria con ese país, con ese territorio imaginario, con Macondo. Ese proyecto tuvo un comité curatorial donde participaron voces muy autorizadas y sobre todo la puesta en escena, lo que el público puede venir y ver de ese Macondo vuelto realidad en esta versión de la Feria del Libro, creo que va a atraer a muchísimos ciudadanos colombianos, a la gente de Bogotá, pues para ellos imperdible, de manera que sí es una invitación enorme a que se acerquen a la feria. Muy bien, doctor Juan Camilo Sierra, lo que tiene que ver con el Fondo de Cultura Económico, conocedor pues del mundo del libro en Colombia, ¿qué significa la realización de eventos como estos, como la Feria del Libro, su versión número 28? ¿Qué significa para los ciudadanos en el plan de promover la lectura y para la industria editorial? Yo creo que las ferias son un elemento fundamental en toda la cadena de circulación del libro y en todo el tema de formación de lectores. Esta es una feria que ininterrumpidamente se ha hecho de forma anual a lo largo de 28 años y creo que cada vez cobra más fuerza. Creo que la feria está compuesta por una inmensa librería temporal acompañada de un programa cultural cada vez más estructurado, de muy buena calidad, y el rol del invitado de honor es fundamental. Es de alguna manera lo que ocurre cada nuevo año
y en esta oportunidad tener a Macondo le dio un giro sustancial a la feria. Sí. La presencia de países, que ha sido magnífica desde México en el 2009 para adelante, se ve completamente modificada en mi criterio para bien. Aquí lo que hay es un proceso de interpretación a partir de la curaduría que mencionaba la ministra. Venimos a vivir otro Macondo y yo creo que eso va a ser fantástico para seguir moviendo lectores alrededor no solo de García Márquez, sino de todo lo que significa el universo del libro en general en Colombia. Bueno, muy bien, ministra. Macondo, ese es un pueblo imaginario, un mundo imaginario en la obra de Gabriel García Márquez. Creemos que es un país, pero John Jairo. un país, ahora contémosle a los colombianos que no han tenido la oportunidad de venir, a los bogotanos que seguramente van a venir en los próximos días, al final de cuentas, porque tenemos la expectativa el lunes, ministra, ¿se acuerda? Que cómo sería este mundo, cómo sería Macondo. Ya usted tuvo la oportunidad de estar, ya tuvimos la oportunidad de estar. Contémosle qué es lo que van a ver o les dejamos la sorpresa para que No, vengan. yo les dejaría la sorpresa. Yo les digo que hay algo que no se pueden perder, Ajá. que es la gallera, que son los inventos, que es el tren. Y creo yo de verdad que ese equipo hizo un muy buen trabajo porque era conceptualizar un Macondo desde visiones muy distintas, lo que pensaba Jaime Abello, pues que ha estado cerca a Gabriel García Márquez pues toda su vida, que tiene la Fundación de Nuevo Periodismo, también Piedad Bonet, que ha sido una gran lectora pues de Gabo, y otro escritor, y compartiendo como experiencias, como ideas, y volver eso realidad. Sí, es que eso es lo que es, eso es lo que es mágico también. volverlo Comandado realidad. por Laura Villegas. Y Laura y el equipo de artistas, estuvo Caicedo acompañándola, bueno, pienso que hicieron de verdad un muy buen trabajo, muy buen trabajo. Urbano también. Urbano, exacto. Pues muy bien, tenemos precisamente en este programa Urna de Cristal, que es de participación ciudadana, ministra, pues ya tenemos mucha gente ahí con nuestra directora Paola Hernández, que ya está haciendo fila para preguntar. Paola, adelante con las preguntas. Así es, John Jairo, pero antes de ir con las preguntas, pues quiero contarle que estamos con uno de esos espacios representativos en este pabellón de Macondo. Solo un adelanto, estamos en la cocina de Úrsula. Este es un espacio muy, muy representativo en la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, pero no le cuento más para que la gente venga y lo visite. Y estoy con Lisette Moyano, ella es estudiante de comunicación social y tiene una pregunta ya para formular. Bueno, señora ministra, mi pregunta es, si una persona sale como profesional y quiere publicar un libro de su autoría, pero no tiene los medios suficientes para hacerlo, ¿el Estado le ayuda con esto? ¿De qué manera? Pues ahí está la pregunta de Lisette, ministra. Nosotros tenemos una serie de proyectos que son convocatorias públicas abiertas, tanto el Programa Nacional de Estímulos como el Programa Nacional de Concertación, donde básicamente tenemos una oferta para que personas que tengan estas iniciativas las puedan llevar a cabo. Pero los grandes editores en Colombia pues son las editoriales. Las editoriales tienen primero gente especializada que lee sus obras, que de alguna manera miran si de acuerdo a los criterios de esa determinada editorial pueden o no pueden ser publicados. Hay editoriales independientes, hay editoriales más grandes, hay toda una oferta, de golpe pues son muchísimas, yo no sé en Colombia en este momento cuántas editoriales hay, y el Estado incentiva de esa manera, pero nuestra función prioritaria es llegar con libros a las bibliotecas y también ser parte de la cadena, incentivar a los editores comprándoles sus libros, a sus autores comprándoles sus libros, pagando los derechos de autor y teniendo una gran distribución en las 1.404 bibliotecas públicas que hoy tiene el país. Pero sí tenemos incentivos a través de convocatorias públicas que las deciden jurados expertos y especializados. Moisés, en el caso de una persona como Lisette, la niña que está terminando comunicación social, usted que es un editor de gran trayectoria, ¿uno qué consejo le puede dar a estas personas, a estos jóvenes que de pronto les interesa escribir un libro, pero que también preguntan, ¿y esto dónde lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer? El mundo ha cambiado mucho y hoy por hoy comunicarse con los lectores es muy fácil, porque ya se puede hacer ediciones electrónicas y se pueden poner en la red los materiales de cualquier tipo de escritura. Obviamente es someterse siempre al criterio de los lectores, que es lo que ha pasado todo el tiempo. Los editores
son como unos intermediarios entre el autor y los lectores. Buscan para los lectores los mejores autores y buscan para los autores la mayor cantidad de lectores que sea posible. Esa es la función del editor y no tiene más remedio que hacer eso, porque si no fracasa como editor. A mí me parece un poco divertido toda la vida oír la crítica de que los editores no quieren publicar. Los editores lo que quieren es publicar, quieren es encontrar autores y quieren encontrar autores que tengan éxito con los lectores y quieren encontrar lectores para los autores que publican, si no fracasan como editores. Entonces no hay complots para mantener silenciado a nadie en esta industria. Hay muchos editores con muchos intereses distintos, con formaciones distintas, con gustos distintos, que hacen que todo libro que valga la pena termine por publicarse. Es muy extraño que un libro hoy que vale la pena no se publique. Doctor Sierra, usted como gerente para Colombia del Fondo Cultural Económico, ¿usted cree que hay que hacer más política pública o política privada para incentivar precisamente casos como Lisette, que nos preguntaba, para que la gente se entusiasme más con el tema de escribir un libro, un cuento? ¿Hace falta más? De lado y lado, público y privado. Yo creo que siempre hará falta más, por fortuna, y de eso se trata. O sea, el espacio de creación es un espacio que puede ser de muy distintas formas en función sobre todo de la escritura. Se puede partir, digamos, del supuesto en el área de la ficción, de un espacio íntimo, del propósito y la necesidad de un individuo por escribir, por convocar con eso un mundo desde su fuero interno. O puede ser también procesos de investigación en los que un trabajo de equipo se involucre, etcétera, etcétera. Al final, yo creo que las iniciativas son todas importantes. La iniciativa pública y la iniciativa privada sumadas constituyen conjuntos, cada quien desde el lugar que ocupa. Porque pienso que la industria editorial, que también puede ser pública o privada, define, como bien lo decía la ministra, desde criterios propios en función de un catálogo editorial, lo que considere o no publicar. Asimismo el público lo que considere o no leer. Asimismo el Estado lo que considere o no adquirir. Asimismo lo que se va surtiendo, digamos, de todo el universo en la cadena de libros y lectura a partir de esos públicos. Los gustos cambian, no se leía lo mismo hace unos años que lo que se lee hoy. Autores olvidados regresan para ser de nuevo convocados y convertirse otra vez en un éxito. Algunos permanecen como clásicos largos periodos. Nuevos autores dan también nuevas formas a la escritura y la lectura. Yo creo que todos hacemos parte de eslabones en una labor además muy dinámica, en la que la evolución es indispensable, en la que permanentemente estamos transformándonos, siempre uniendo en mi criterio dos cosas fundamentales: la creación y la lectura, es decir, el autor y los ciudadanos. Y ahí dentro estamos todos. Muy bien, ministra, aquí ya comienzan a llegar muchas preguntas por las redes sociales. Tenemos por la cuenta Twitter de Urna de Cristal, @culturabook. Pregunta: ¿cuál es la inversión concreta del gobierno en la Feria del Libro? Bueno, nosotros en esta feria tenemos varias cosas. Primero, nos de verdad comprometimos a hacer de Macondo una realidad. Entonces, nuestra inversión en este pabellón de Macondo fue de 700 millones de pesos. Después tenemos stand del Ministerio de Cultura, que está dedicado básicamente a los niños y con una apuesta a la lectura en voz alta. Hay que hacer énfasis en eso y este es el momento, invitar a todos los televidentes a que lean en voz alta a sus hijos. Y con una serie de proyectos también digitales para niños, la página del Ministerio de Cultura, que es Maguaré. Adicionalmente a esto, pues tenemos la presencia de la Biblioteca Nacional, del Instituto Caro y Cuervo, que son instituciones que hacen parte del Ministerio de Cultura, y en esa oferta alcanzamos a completar 250 millones de pesos adicionales para una inversión total de 950 millones de pesos en la Feria del Libro para todos los colombianos. Muy bien, Paola, tenemos con la participación ciudadana, con la participación de los visitantes aquí a la versión número 28 de la Feria del Libro. ¿Con quién se encuentra, Paola?
Pues continúan acercándose más personas y sobre todo estudiantes que les interesa mucho este tema. Precisamente estamos con Ángela Vargas, ella también quiere hacer una pregunta. Quisiera saber cómo se está incentivando en los colegios del Estado la lectura. Muy bien, ¿cómo se está incentivando desde los colegios por parte del Estado el tema de la lectura, ministra? Bueno, esta es una pregunta más para Gina Parodi que para mí, pero como trabajamos articuladamente y muy de la mano, pues se la contestaré. La verdad es que las apuestas en este gobierno desde el Ministerio de Educación Nacional para promover la lectura han sido enormes. La ministra María Fernanda Campo en el primer periodo del gobierno del presidente Santos estableció primero una política de trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura y segundo dos apuestas muy importantes, el fortalecimiento de las bibliotecas escolares. Ahora muchísimos de los colegios que hay en Colombia fueron dotados con una biblioteca escolar y segundo, dentro del tema de la calidad de la educación, que es una obsesión del gobierno nacional, pues también están todos los programas de promoción de lectura en el aula. Pero lo que nosotros hemos venido insistiendo y diciendo, tanto el presidente Juan Manuel Santos como nosotros desde el Ministerio de Cultura, como el ICBF, es que a la lectura uno se debe aproximar por gusto, por placer, porque es un disfrute y no por obligación. Obviamente todo lo que se hace en los colegios complementa esta visión que tenemos sin que sea necesario que leer se vuelva una tarea, sino que esté dentro de las posibilidades del colegio, que los niños vayan, retiren libros de las bibliotecas escolares, se los lleven a sus casas, trabajen con sus maestros en términos de lectura, pero no necesariamente para tomarles la lección. Pues precisamente a propósito de eso, ministra, nosotros aquí en Urna de Cristal preparamos precisamente una nota, un informe sobre cómo a través de ese trabajo conjunto del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, se creó el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento. A través de este programa, mire, las cifras que tenemos, doctor Sierra, son 10.200.000 libros que se han entregado en 1.404 bibliotecas públicas del país. Veamos el siguiente informe. Y que le habían vaticinado que cuando tuviera 14 años se casaría con la hija del rey. Desde el Ministerio de Cultura, focalizamos nuestras acciones en el mejoramiento de las bibliotecas públicas. Cada año entregamos una dotación de nuevas ediciones de libros para primera infancia y colecciones para jóvenes y adultos. Las dotamos de computadores, mejoramos la conectividad, formamos a los bibliotecarios y sistematizamos a los usuarios para conocerlos mejor. Antes de la biblioteca me la pasaba en la casa. Me sentía un poco aburrida porque no había libros para leer, no había nada para consultar y para tareas. Y luego ya que estuvo la biblioteca, ya hacíamos las tareas, las hacíamos más informativas. Puedo leer, puedo expresarme más y puedo hablar más. Construimos y dotamos 104 bibliotecas públicas en 4 años, en los municipios más apartados y afectados por la pobreza o por el conflicto armado. Hemos adquirido y producido libros al alcance de todos los colombianos, que han sido entregados en las 1.404 bibliotecas públicas que hacen parte de la Red Nacional de Bibliotecas del Ministerio, los hogares del ICBF y las familias de escasos recursos, como las beneficiarias del programa de casas gratuitas. Y hemos fomentado la generación de contenidos digitales como Maguaré, un portal interactivo pensado especialmente para los niños. Es tu imaginación. Son tantos colores, muchas formas de expresión. La Fundación Bill y Melinda Gates ha sido un aliado fundamental en este propósito al implementar en Colombia el proyecto Uso y Apropiación de TIC en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia. 26 bibliotecas se beneficiaron con el proyecto piloto en el que la Fundación invirtió $3.200.000. Gracias al éxito del piloto, durante los próximos 4 años, la Fundación Bill y Melinda Gates serán nuestros socios para extender este proyecto a todo el territorio nacional. El gobierno, a través del Ministerio de Cultura, ha invertido en estos 4 años $128 millones en el fortalecimiento de espacios para la lectura y su promoción.
El compromiso continúa. En este nuevo cuatrenio se invertirán más de $45 millones para el fortalecimiento de las colecciones bibliográficas, la construcción de bibliotecas y la promoción de prácticas que mejoren los índices y la calidad de la lectura de los colombianos. Pues estos son parte de los resultados que a través de estos programas de promoción y de incentivo a la lectura pues está haciendo el gobierno nacional, llegando, como ustedes lo veían, a los diferentes rincones del país. Doctor Melo y doctor Sierra, y después dejo a la ministra de última para esa pregunta. Si bien se dan todos estos programas de incentivos, de promoción, ¿por qué en Colombia sigue siendo un país con tan bajo índice de lectura y de lecturabilidad? A ver, yo creo que ahí es importante tener en cuenta una cosa. Colombia tiene una red de bibliotecas públicas que llega a todos los rincones, a todos los municipios del país. Es una cosa que se ha conseguido en los últimos 12 años y se ha hecho un trabajo muy juicioso y muy aplicado en dotar esa red y se la ha dotado con colecciones básicas. Sin embargo, todavía tiene muy pocos libros. Colombia tenía en los años 30 como alrededor de 90.000 libros en bibliotecas públicas fuera de la Biblioteca Nacional. Sí. Hoy Colombia tiene alrededor de 10 millones de libros en bibliotecas públicas. Cuando se lanzó en el gobierno de Gaviria el programa de lectura, decían que tenían 0.02 libros por habitante. Sí. Cuando comenzó el gobierno Santos había 0.2 libros por habitante, 0.18 libros por habitante. Hoy hay 0.23 libros más 0.19 en bibliotecas escolares y bibliotecas de bienestar familiar. Todo esto significa que hay ya un mayor acceso a los libros. Pero si uno quiere convencer a la gente de que lea, tiene que ofrecerle libros. El problema era de las campañas de lectura se dirigían al público diciéndole vale la pena leer, vaya a leer, pero en la mitad de las casas de los colombianos no hay libros y en las bibliotecas colombianas había solamente un libro cada 6 habitantes. ¿Cómo era posible llegar con eso a la lectura? No era posible. Ahora hemos ganado una cantidad de terreno, sobre todo con los niños. Hoy hay un libro por cada niño colombiano en las bibliotecas públicas. Tenemos que llegar a tener un libro por cada ciudadano colombiano en las bibliotecas públicas, pero eso quiere decir que nos falta dotar a las bibliotecas públicas de casi 40 millones de libros. Doctor Juan Camilo Esquerra, ¿cuál es su opinión frente a este tema de la baja lecturabilidad en Colombia? Yo creo que estoy de acuerdo totalmente con Moisés en que para poder tener lectores debe haber libros. Creo que si pensamos, digamos, desde el espacio comercial, la cadena de librerías que hay en Colombia es mínima y abarca unas poquísimas ciudades del país. Basta estar en una ciudad intermedia como Ibagué, en donde no hay librerías, o en ciudades donde la presencia librera es esporádica o ínfima. Creo que hay proyectos que han ido impulsando que ese tipo de cosas ocurran, ferias temporales que viajan con libros y autores a determinada ciudad mínimo una vez al año, etc. Ni qué decir en lugares como el Orinoco o la Amazonía, en donde la presencia librera no existe. Es fundamental empezar a construir estructuras para que eso no solamente se dé, sino que tenga continuidad y permanezca. Yo creo que una de las grandes responsabilidades nuestras como editores, como distribuidores y como libreros es construir esos nuevos mercados. Es fundamental el mercado del libro para que haya más lectores. Es fundamental descubrir escritores para publicarlos, que sean leídos. Es una cadena dinámica en la que, insisto, todos jugamos un rol fundamental. También creo que hay que analizar muy bien la forma en que se están midiendo la lectura en este país. El Ministerio de Cultura ha hecho una labor enorme para formar lectores en primera infancia y en las encuestas del DANE solo se ve reflejada la población que lee a partir de los 12 años. Entonces yo también pienso que en breve tiempo, cuando se empiece a ver reflejado el esfuerzo de todo este gobierno central con Leer es mi cuento, esos índices van a aumentar. El hecho de que las
viviendas de interés social se entreguen con un grupo de libros. Sí. El hecho de que cada vez haya más acceso a contenidos electrónicos en donde mucho de todo se hace a partir de la lectura y es algo que todavía no estamos midiendo. Entonces pienso que hay un terreno recorrido muy interesante, uno enorme por recorrer, y todos los que hacemos parte de la cadena del libro y la lectura responsablemente debemos hacer parte de lo necesario para que cada vez haya más lectores en Colombia. Ministra. Bueno, yo la verdad es que creo que nunca antes se le había apostado con tanta vehemencia a hacer de Colombia un país lector. Yo coincido con lo que han dicho pues Moisés y Juan Camilo. Sin embargo, hay un tema que es fundamental y es que el presidente Santos introdujo una medida que implica garantizar unos recursos a futuro para que los proyectos de lectura se sigan manteniendo en el país. Eso es fundamental, sí. Que las reformas sean estructurantes y estructurales y que no dependan de la voluntad de un ministro. Entonces, la verdad es que hay que seguir en ese camino. Los planes de lectura son de larguísimo aliento. No hay ningún país que en un año, que en 2 años se vuelva un país lector y tienen que perdurar por siempre porque cada vez hay nuevos niños que si ya son lectores pues ya van a ser adultos, son jóvenes y hay que seguir en ese intento. Yo realmente creo que vamos por muy buen camino. Creo que nunca antes el Estado había hecho tantas compras públicas y el 37% de nuestro presupuesto se destina al libro y a la lectura y al fortalecimiento de las bibliotecas públicas en el país. Mira, ministra, me llegó una pregunta aquí por Facebook a propósito, dice, de Clara Sofía Guerrero, la literatura es costosa y fuera del alcance de más de la mitad de los colombianos por temas de salarios, como es el tema del salario mínimo. ¿No será que por eso prolifera la piratería o se piratea? Pues nosotros creemos combatir la piratería comprando libros para la dotación de bibliotecas públicas. Y Clara Sofía puede acercarse a cualquier biblioteca pública que tenga su municipio y llevarse un libro prestado para la casa. De manera que creo yo que hemos hecho repartición de libros gratuitos en las casas de los menos favorecidos. Las viviendas BIP se entregan cada una con una biblioteca y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas es lo que evita la piratería. Ya vamos a hablar de la piratería con ustedes que han estado en la industria, en el sector, porque tenemos más invitados, más participación. Paola, ¿con quién se encuentra? John Jairo, estoy con una persona que se quiso acercar y es como un invitado muy especial, ya le voy a decir por qué. Él es el señor Alberto Osorio, él es de Cincé, en Sucre, y pues me parece muy especial porque recordemos que la familia, parte de la familia de nuestro Nobel Gabriel García Márquez es justamente de este municipio y él por supuesto es gran admirador de su obra y tiene una pregunta para la ministra. La pregunta que yo formulo es que dentro de las políticas públicas que ha trazado el Ministerio de Cultura, concretamente en materia de incrementar sustancialmente los niveles de lectura, sobre todo de buena lectura, ¿qué se ha hecho en esa materia? Muy bien, Paola, pues ahí está, ministra, de nuevo, mucha la reiteración en el tema de lo que se está haciendo para fomentar la lectura. Bueno, lo que se está haciendo para fomentar la lectura es básicamente dotar a las bibliotecas públicas, como ya lo hemos dicho a lo largo de este programa, dotar a los hogares integrados para la primera infancia, dotar al ICBF, llegar con libros a los espacios no convencionales, tener una política pública de contenidos para las tabletas que entrega el Ministerio y el Ministro de las TIC y para los computadores para educar que llegan a todos los colegios y a las bibliotecas públicas de Colombia. Básicamente tenemos toda una estrategia sobre el libro digital, venimos desarrollando en libros digitales colecciones de autores regionales, todas esas compras del Estado, todo lo que compra el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura, los desarrollos en ebooks son curados por expertos, por especialistas que determinan cuáles son los libros a comprar, pero también con gran participación de los bibliotecarios. Los bibliotecarios pueden seleccionar cuáles son los libros para dotar esa determinada biblioteca
acudiendo un poco a cómo es su entorno, qué es lo que la gente que rodea la biblioteca, que asiste a la biblioteca, tiene entre sus preferencias. Sí. Y lo otro que hemos hecho es una fuerza enorme para que las bibliotecas tengan un programa de lectura en voz alta. El experto en la lectura en voz alta es Moisés, que es el que nos viene asesorando con todo el comité del libro del Ministerio de Cultura, porque es tan importante leer en voz alta a los niños cuando pasan un tiempo con sus padres o con sus adultos mayores que los cuidan. Moisés, ¿cuál es el éxito de esta técnica, por llamarlo, si podemos llamar de la manera de la lectura en voz alta? Basta leer a García Márquez o a infinidad de autores que cuentan sus recuerdos de infancia y siempre había un adulto que les contaba historias o les leía historias. Siempre en la formación de un escritor hubo alguien que lo puso en contacto con los libros y con las historias y con el lenguaje en ese ambiente familiar y cálido. Si nosotros lográramos poner a todos los niños en contacto con las historias, con el lenguaje, con la riqueza de la imaginación, del vocabulario, con la riqueza del mundo que se le abre al niño como posibilidad para toda su vida, tendríamos muchos más lectores. Lo más importante, siempre las campañas de lectura comenzaban haciendo énfasis en que tenemos que recomendarle a la gente que lea, pero esta empezó muy bien dotando de libros a los espacios donde la gente tiene acceso. En este momento ya sí vale la pena llamar a la gente a que use esos libros, a que vaya a las bibliotecas y saque esos libros para leerle a sus hijos. Todas las bibliotecas han sido dotadas con colecciones infantiles espléndidas de las mejores obras que están disponibles y hay los libros para jóvenes y los libros, las bibliotecas se están actualizando. Uno diría que los premios Nobel, no el último, pero sí el penúltimo y los de los años anteriores, ya están en las bibliotecas. Entonces ya hay una muy buena cantidad de material y es necesario que haya más material todos los días, pero ya con esa buena cantidad de material, los adultos deberían leerle al menos 15 minutos todos los días a los niños. Eso transformaría totalmente al país, porque no es solamente que se vuelvan lectores, sino que los niños que reciben ese beneficio de esa lectura en voz alta, mejoran su vocabulario, mejoran su capacidad de aprendizaje, la cantidad de vocabulario que han oído cuando llegan al preescolar permite pensar pronosticar cuál va a ser el resultado de ese niño al llegar al final del bachillerato. Mientras más vocabulario haya oído, mejores serán los resultados. Tendremos una generación más educada. Para cumplir el propósito del gobierno de ser la nación más educada de América Latina, tenemos que comenzar con nuestros niños leyéndoles 15 minutos diarios en voz alta siempre. Muy bien, pues Alberto muy importante. Una cosa muy bonita, perdón que interrumpa. Sí. La lectura además es el único elemento que ha construido el ser humano que rompe con el tiempo y el espacio. La lectura permite que no importa en qué lugar estemos, accedamos a ese otro universo a través de las palabras y nos traslademos en el tiempo. Y cuando hace esa mención, habla de una carta sumeria, que es uno de los primeros elementos descifrados, en donde un hombre que está en un lugar distante, muchos años antes, le escribe al otro y este que lo recibe dice, te abrazo aquí. Y yo creo que esos paradigmas también son muy interesantes de ver cómo se rompen desde la lectura. Los humanos, a través de los libros, podemos transformar la naturaleza misma y yo creo que eso es fundamental en un proceso de desarrollo y civilización. Muy bien, pues miren, acá hay una pregunta que me llega también, ministra, para usted en las redes sociales, por Twitter, llega de Cataleón. ¿Cuántas bibliotecas se han construido? Entiendo que en el tema ha habido avances. Sí, el total de la red de bibliotecas públicas del país es de 1.404 bibliotecas. En estos 4 primeros años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, construimos 104 bibliotecas nuevas. Ahí tenemos un aliado estratégico muy importante, que es el gobierno del Japón.
el gobierno japonés, que le da muchísimo valor al tema de leer y al tema de leer sobre todo para los niños, nos ha contribuido enormemente en el cumplimiento de este propósito. Esas bibliotecas están ubicadas en zonas muy pobres del país, zonas que han sido víctimas de la violencia, que han sido concertadas con sus alcaldes. Ahí el llamado es a los alcaldes, a que después de que un bibliotecario está capacitado por el Ministerio de Cultura o por las entidades locales que se dedican a la promoción de lectura, que no lo cambien, que no haga parte de la cuota burocrática del municipio, porque volver a capacitar un bibliotecario implica un esfuerzo enorme y el bibliotecario establece una relación con los libros y con el lector, con el visitante de esas bibliotecas. Entonces sí hay que hacer ahí un llamado para que permanezcan en las bibliotecas públicas los bibliotecarios. Precisamente nosotros estamos aquí en Macondo, ¿esta qué es? ¿La librería o la biblioteca? La librería de Macondo. Sí, aquí señor. es donde la gente viene a comprar las obras. Libros, sí señor. Y la bulla que nos ha acompañado durante todo el programa es producto de una presentación, ¿no? Un show que se hace en La Gallera, ministra. La Gallera, pues que es un lugar simbólico de este Macondo, tiene una serie de actividades culturales para los niños, para los jóvenes que aquí se acercan y tiene que ver con música, con propuestas pues de todo tipo y por eso esa música de fondo que nos ha acompañado durante todo el programa. Yo creo que el fin de semana no va a caber la gente definitivamente en Corferias y en esta Feria del Libro. Bueno, tenemos más invitados, tenemos más participación. Paola, ¿con quién se encuentra? Claro que sí, John Jairo, continuamos con más participación ciudadana. Estoy con Luisa Rodríguez, ella es estudiante de Pedagogía Infantil y también quiere formular una pregunta al Gobierno Nacional. Bueno, quisiera saber cuáles son las propuestas que se tienen en torno a la literatura en espacios rurales, específicamente en literatura de calidad. Muy bien, Paola, pues muchas gracias, ministra. El tema de literatura, y más en el sector rural, muy importante. Sí, nosotros básicamente aspiramos a fortalecer a las bibliotecas de las cabeceras municipales para que tengan un trabajo en los corregimientos cercanos. Hay muchas maneras y cada vez la creatividad de los bibliotecarios es mayor. Hay burros que salen cargados de libros hacia las veredas. En Cali, en la Comuna 20, hay una yegua que se llama La Estrella y la Estrella va cargada de libros a todos los lugares rurales de la ladera. Hay otros que salen en moto, etcétera, etcétera. Tal vez la experiencia más importante es la de una fundación que tiene Antioquia, que se llama Secretos para Contar. La verdad es que Secretos para Contar ha desarrollado una serie de publicaciones especiales para los niños del campo colombiano y son historias que pueden ser compartidos por otros. El Ministerio de Cultura adquirió 3 libros de esa colección de Secretos para Contar y trabajó en todos los municipios del Chocó, del departamento del Chocó, con talleristas, con talleres y cada familia se quedó con uno de esos 3 libros que narran historias propias del campo colombiano de manera que tienen gran aceptación en los niños campesinos y en los niños que ocupan pues ese maravilloso espacio rural que tiene el país. Pues muy bien, quería retomar el tema de la piratería, porque siempre nos están llegando aquí por redes mucho el tema de la piratería. Para la industria, ustedes que son hombres de la industria editorial, usted que es un gran editor, ¿qué tanto el tema de la piratería sigue siendo hoy un grave problema para la industria y afecta precisamente esos estímulos que se necesitan para que los jóvenes se animen a escribir? Doctor. A ver, el problema de la piratería es grave en Colombia, pero no excepcionalmente grave. Okay. O sea, hay países que tienen situaciones peores en ese aspecto y sin embargo logran, digamos, sobrevivir y desarrollarse. Indudablemente, el problema de la piratería es un poco el problema de cumplir las normas. Cuando se encuentran libros piratas y eso se decomisan y tal, y hay unas sanciones legales, pero por alguna razón
el sistema judicial colombiano suele ser bastante benévolo con los piratas, cosa que no pienso que sea muy útil para el conjunto de la comunidad. Pero indudablemente la piratería tiene que ver parcialmente con el costo de los libros, tal vez tiene mucho más que ver con lo que señalaba Juan Camilo ahora, de lo limitado que es el circuito comercial colombiano. Los libros llegan solo a muy poca gente a través de los canales normales de las librerías. Llegar a los otros canales, pues lo aprovechan los piratas para llegar, para vender sus libros en esos otros sitios. No creo que suprimiendo la piratería se incrementaran mucho las ventas, a no ser que hubiera una decisión de los editores de penetrar en esos otros canales. La oferta, la dificultad económica para acceder a los libros es un hecho que de alguna manera ciertas políticas públicas del pasado han contribuido a incrementar el precio de los libros, pero en el momento yo creo que no es así y se está logrando mantener relativamente estables los precios de los libros, incluso ahora cuando se está dando un alza en el precio del dólar. Pero digamos, lo más importante es lo que señalaba la ministra. Todos tienen acceso gratuito a la lectura a través de las bibliotecas públicas. Es el bien cultural que en definitiva es el bien cultural más barato para el consumidor, para la población, porque siempre tiene manera de acceder a él sin gastarse más que lo del bus. Pero doctor Sierra, ¿el precio de los libros no fomenta la piratería? ¿No son muy caros los libros a la hora que llega para que la gente lo compre y entonces eso lo que puede terminar es estimulando la piratería? No estoy de acuerdo yo con que un aspecto sea vinculante al otro. Es decir, hay libros muy baratos, hay libros costosos, como en cualquier término de mercado frente a un producto que circula. Depende, porque el tiraje de un libro en la cantidad en que se haga determina el precio de venta al público, el hecho de que sea un libro hecho en Colombia o importado, el hecho de que sea un libro ilustrado, el hecho de que sea un libro técnico. Sí quisiéramos todos que los libros estuvieran cada vez más cerca de los usuarios en precios más accesibles, y yo creo que la explicación de Moisés en ese sentido y el rol que juega el gobierno nacional son fundamentales. Esos libros están gratuitos para préstamo, inclusive domiciliario, en muchos lugares del país, aunque eso no signifique todavía que todos tengamos acceso a todos los libros. Son ofertas que van sumando y que en la dinámica propia de lo que significa el mundo editorial cada vez irán creciendo. Pienso que la piratería existe más por lo que explicó Moisés, porque hay canales que no ha permeado el mercado formal de lo que se aprovechan los piratas. Pero lo que es interesante, creo yo, es que los ciudadanos tomemos conciencia de lo que significa adquirir un libro hecho por un editor o un libro pirata. Lo primero y más importante es que al comprar un libro formalmente editado, se está llegando al autor. El dinero, en parte, es dinero destinado a que esa persona pueda subsistir para seguir escribiendo. De lo contrario, estoy limitando la posibilidad de volver a leerlo. Y lo segundo tiene que ver con la calidad del libro como tal. Un libro pirata, en general, es un libro descuidadamente realizado que se va a desbaratar. Un libro cuidadosamente editado es un libro que va a durar, si está bien hecho, muchos siglos en manos de muchos lectores. Pienso que ahí también hay algo que es importante de entender desde el punto de vista de la conciencia individual, de qué adquiero y cómo lo adquiero y para dónde voy con eso. Pues muy bien, tenemos más preguntas, más participación. Paola, ¿con quién se encuentra? Yo, Jairo, estoy con Daniel González, él es un estudiante de 9º grado y quiere contarnos sobre su sueño y hacer una pregunta. Sí, lo que quiero es que yo siempre he querido escribir un libro y quisiera saber qué ayuda tiene el gobierno para apoyar a los nuevos escritores. Bueno, ahí está el sueño de querer escribir un libro. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo podría tener apoyo? Bueno, lo primero es que las convocatorias, como ya dijimos al inicio de este programa, pues están abiertas para todos. Pero para escribir un libro es fundamental ser buen lector. Entonces, qué maravilla que esté aquí, que esté en la Feria del Libro, que esté formándose como lector para llegar a ser un gran escritor. Todo el mundo, muchos piensan que Gabriel García Márquez
pues tenía como una vara mágica y una gran inspiración. Y lo que pocos saben es que fue de una disciplina férrea y un gran lector de todos los autores universales, grandes influenciadores en él, y siempre el hecho de leer le ayudó a formarse como el gran escritor que fue. Mira, nos llega una pregunta aquí por las redes sociales, por Twitter, de Cepílora 12. Ministra, ¿han pensado en un plan para donar libros como computadores para educar, pero que más bien se hagan con libros? Pues sí hemos pensado, y no fue una iniciativa del Ministerio de Cultura, sino más bien del sector de las librerías en Colombia y de algunas editoriales. La idea es la siguiente: hay algunas librerías que se van a unir a este plan, que cuando una persona vaya a esas librerías, que ya se les divulgarán cuáles serán las que hacen parte del programa, a comprar un libro, piensen en la posibilidad de comprar otro o otros para que sea donado a los departamentos donde, como ya señalaba Juan Camilo, es difícil tener una oferta de libros. Entonces la idea es que el presidente, la ministra de Educación y yo entregaremos a esos libros de las regiones más apartadas de las capitales un libro para cada niño. Vamos a empezar por Vaupés, Bichada, Chocó. A medida que vamos copando la entrega de libros a esos niños de esos departamentos, seguiremos con el resto de Colombia. Muy bien, hay un tema que uno comienza, que ustedes lo han dicho mucho, doctor Moisés y doctor Juan Carlos, es el tema de la poca disponibilidad de librerías, de sitios donde uno pueda encontrar los libros. ¿Eso por qué se da? ¿Por qué, digamos, no se da ese desarrollo en Colombia? Seguramente está siendo desplazada la librería por las tabletas, porque la gente ya está bajando más bien los libros en sus computadores, en sus tabletas. ¿Por qué puede darse eso? ¿O porque es que no les interesa venir a Colombia por lo bajo nivel de lecturabilidad? Normalmente la librería es una inversión familiar, individual. Amantes de los libros sueñan siempre con tener una librería. Hay una serie de factores que tienen que ver mucho más con la historia económica, que ha complicado un poco el desarrollo de las librerías en Colombia. Probablemente habría más librerías en los años 60 del siglo pasado que hoy, porque precisamente la evolución del comercio del libro con España, el papel de la concentración de las grandes editoriales allí dificultó los mecanismos de comercialización del libro local y puso unas condiciones que hicieron difícil la subsistencia de las librerías. Eso es una cosa que tiene que ver con las leyes de la economía y es difícil romper eso. Ahora se hace un esfuerzo muy grande el ministerio junto con los libreros y las asociaciones de libreros, tratando de fomentar la creación de librerías en las ciudades que carecen de ellas o que tienen muy pocas. Y se hace a través de ferias locales, de la presencia temporal del conjunto de librerías en una determinada ciudad para crear el hábito, la costumbre de ir a una librería y para encontrar las personas que están interesadas en montar esas librerías en la ciudad. Ahora eso se complica con la edición electrónica, que hace que ya la circulación del libro se vea afectada en buena medida por la circulación en Internet, bien sea por los libros electrónicos o por las librerías virtuales, que se convierten en competidoras para estas cosas, lo que hace difícil que grandes capitales se inviertan en el negocio de librería. Pero todos esos problemas tienen una solución. Y también el de los autores que no pueden escribir, y es formar lectores. Si los colombianos leyéramos, en vez de 2 libros, leyéramos 4 libros, el mercado del libro se duplicaría. La cantidad de librerías que serían necesarias para atender a ese público sería el doble. Claro. Y la cantidad de autores que pueden encontrar lectores también se incrementaría igualmente. Entonces, el punto es: creemos lectores, trabajemos todos para formar lectores, y todos lo podemos hacer participando en programas como el que contaba la ministra
de regalar libros para los niños de las zonas del país que no tienen acceso a ellos, leyéndole a nuestros hijos o a nuestros nietos, o leyendo los maestros en clase 15 minuticos en el día. Todo eso contribuye a formar lectores, y formar lectores transforma totalmente la situación tanto de los niños que se benefician de eso como de todo el conjunto de la cadena del libro. Doctor Juan Camilo, unos debates que se dan en el mundo es si el periódico, el papel periódico como tal va a desaparecer por este tema de las tabletas, los computadores, lo electrónico. ¿Ese riesgo o también hay esa discusión en el tema del libro, o eso es muy lejano que uno deje de tener el libro en físico y estarlo viendo? Y ahora hablamos, ministra, de los audiolibros. No sé si el tema de escuchar un libro es tan emocionante como leer. Yo pienso que eso es una discusión que se está reevaluando de manera muy interesante. Un poco lo que se planteó en sus inicios era desde una suerte de terrorismo, en donde lo digital iba a destrozar lo que ocurrió en papel durante siglos y siglos. Y si evaluamos históricamente las cosas, tiene que ver un poco con la discusión que se dio cuando apareció la imprenta y todo el mundo decidido a dejar saber que iban a desaparecer los manuscritos. Yo creo que ambas cosas son complementarias, creo que ambas cosas permiten que cada vez haya más acceso a contenidos y se lea, porque en el fondo de lo que se trata es de los contenidos. El soporte puede ser uno u otro, o pueden ser ambos. Y hay ejemplos muy bellos con eso, sobre experimentos concretos de lectura en niños que tienen la ruta para hacerlo con la facilidad propia de su infancia desde lo digital o desde el papel, y acuden de manera indistinta a ambas cosas, inclusive para leer reiterativamente la misma historia, que eso es muy bonito. Una de las cosas que les gusta a los niños es que les repitan siempre el mismo cuento. Pienso en función de lo que decía Moisés, que también algo muy interesante, lo digital no suple integralmente el papel, porque por ejemplo en las plataformas virtuales donde conseguimos libros no existe ese otro placer que significa lo que llamamos nosotros compras por impulso. Entrar a un lugar como este, magnífico, cargado de libros, en donde descubro y me antojo de cosas que me asombran, que me permiten, como me ocurre todos los días cuando veo salir la luna, pensar en que siempre es distinto. En el universo virtual puedo acudir por otras rutas en formas de selección diferentes. Una cosa no riñe con la otra. Lo que sí permite de una manera estupenda el universo digital son accesos de menor costo, más cerca de muchos más usuarios. Y ahí es donde creo que tenemos una oportunidad extraordinaria en países como el nuestro. Muy bien. Paola, ¿qué más participación? Tenemos mucha gente aún pendiente de poder hacer las preguntas aquí a nuestros invitados en Urna de Cristal. Sí, John Jairo, estoy con Jean Carlos Dusselier, él es estudiante de Economía y tiene una pregunta muy importante también. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la cantidad de colombianos que publican sus libros en el exterior? Giancarlo, la pregunta, cantidad de colombianos que publican su libro en el exterior. Pues eso está como difícil la pregunta, ministra. Pues yo creo que hay algo que es interesante de ver ahí. De alguna forma, muchas de las empresas multinacionales del libro han restringido lo suyo a pequeños y exiguos mercados locales. Y eso también tiene una relación muy precisa con lo que decía Moisés. Algunos no se atreven a correr el riesgo de que esos nobles autores ecuatorianos, bolivianos, colombianos, chilenos, nicaragüenses, para hablar de un solo idioma, crucen las fronteras y solo se atreven a cruzar fronteras con quienes ya son reconocidos. Yo creo que esa timidez frente a un riesgo hace muy restrictivos los mercados. Y en ese orden de ideas hay muchos nacionales que buscan legitimarse publicando fuera. Muchos, por ejemplo, en el idioma de la ñ, salen a España pensando que habiendo estado publicados allí van a abarcar con eso el mercado del idioma. Sí. Desafortunadamente tampoco ocurre. No creo que sea medible con precisión cuánta gente de Colombia ha publicado por fuera. Muchos, y muchos después de publicar aquí, y muchos traducidos a otros idiomas. Yo creo que lo que es interesante es que el libro es un elemento que permite cruzar fronteras, trascendiendo, como decíamos hace un momento, el espacio y el tiempo como ningún otro elemento, y que ahí tenemos una oportunidad maravillosa los seres humanos. Bueno, ministra, en el tema que le estaba comentando ahora con el tema de las tabletas y lo electrónico, el tema de los audiolibros, eso sí tiene un buen mercado, sí es no solo buen mercado, sino usted experta en temas de cultura y lectura, ¿eso sí es recomendable? Pues yo diría que lo que tiene pues más peso es el libro en papel, el libro digital. Yo diría que los audiolibros
llegan al mercado para aquellas personas que tienen una limitación frente a la visión, más que cualquier otra cosa. O sea, el oír no reemplaza necesariamente el disfrute de leer, pero oír también es importante, por eso ya hacemos el llamado a la lectura en voz alta. Mejor hacerlo con el papá, con la mamá, con el hermano, con la tonalidad que da la historia. Pero los audiolibros... Un buen remedio para los trancones. Para los trancones está bueno. El audiolibro, sí, para... El audiolibro, pero la verdad es que llegan al mercado más para suplir esa imposibilidad que tienen pues una porción de la población por problemas de baja visión o problemas de edad. ¿Perdón? De edad. Sí. Que no les Muy permite chiquitos o muy grandes. acercarse al libro, pero no es de una distribución masiva, más bien es un mercado Chico. Más bien restringido y pequeño. Muy bien, la ley del libro, ¿qué tanto ha significado y qué tanto ha ayudado, Moisés, el tema de la ley del libro? Mire, yo he sido un gran defensor de la ley del libro y participé muy activamente en la última prórroga de la ley del libro, porque era presidente de la Cámara del Libro en ese momento. La ley del libro funcionó bastante bien. Colombia no tenía un desarrollo editorial grande, y la ley del libro hizo que se incrementara la producción colombiana y que Colombia se convirtiera no solo en un centro de producción de libros para el país, sino en un centro exportador de libros. Eso tuvo un peso muy grande y logró mantener, digamos, a raya el precio de los libros colombianos. Yo pienso que los esfuerzos que ha hecho el gobierno por dotar las bibliotecas, desgraciadamente, tuvieron un impacto negativo sobre el precio del libro, por errores que se cometieron en el pasado en los sistemas de compras, e impulsaron a los editores a incrementar su margen frente a un mercado que es un mercado de muy bajo poder adquisitivo y de muy poca tradición de compra de libros. Entonces, con el cierre del mercado, la dificultad de llegar a mucha gente, se trataba de obtener las mayores ganancias con la menor cantidad de libros, y eso terminó convirtiéndose en un círculo vicioso que afectó la compra de libros. Yo creo que la ley del libro sigue siendo importante, pero exige hoy un compromiso mucho más serio de las editoriales para mantener precios del libro bajos y para producir libros al alcance de los compradores colombianos. Eso es una parte esencial de lo que hay que hacer en el momento, y si se quiere que la ley se conserve, si los editores quieren que la ley se conserve y que no empiecen a venir ataques a esa ley, deberían tener en cuenta ese reclamo justo que hace el mercado por tener precios mejores. No nos podemos guiar, como ocurre en el papel, por ejemplo, cuyo precio se fija por el precio del papel del papel importado puesto en Buenaventura, que nos pongamos los precios de los libros por el precio de los libros importados. Los precios de los libros nacionales deberían ser mucho más bajos que los precios de los libros importados. Pues muy buen mensaje para ya ir cerrando precisamente Urna de Cristal. Bueno, doctor Juan Camilo, el tema del mensaje final, usted como experto en el tema, en la industria, en el sector, para los colombianos, para precisamente promover tanto la lectura como la escritura. Leer. Yo creo que leer es algo que significa goce, que significa placer, que nos permite convertirnos realmente, como dice Jacques Attali, en nómadas sedentarios. No importa en qué lugar estamos, podemos darle la vuelta al mundo, infinidad de oportunidades a partir de la lectura. Y para que desde la lectura también derivemos en la escritura. Yo los invito a todos a que visiten la Feria del Libro de Bogotá, a que vengan a ver Macondo. Creo que esta propuesta que la ministra de manera muy discreta le cede a la Cámara, donde también el Ministerio tuvo una participación muy importante y donde desde la idea misma se concibe algo que es
único. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchísimas ferias del libro en muy distintos países del mundo. Nunca vi un pabellón como este. Siempre son pabellones bastante más esquemáticos, porque en general está un país haciendo presencia. Sí. Aquí hay un grupo de artistas, un grupo de curadores interpretando lo que han leído. Bueno. Esta también es otra forma de leer a Gabriel García Márquez, y cada quien que puede recorrer el pabellón, a su vez leerá la interpretación sobre la que ellos leyeron. Y eso se puede volver un juego muy bonito. Sí, así vengan es. vengan a la feria que está fantástica. Así lo comentamos el lunes, ¿no, ministra? Así fue. Imagínense uno lo que se imaginó leyendo el libro, la obra, ahora lo ve plasmado. Puede ser que sí era lo que uno se imaginaba, puede ser que no, pueda que lo desanime, como pueda que lo entusiasme mucho, pero precisamente de eso se trata. Bueno, ministra, ya para terminar, además de Macondo, ¿qué más se está viendo en esta feria? Yo creo que todas las editoriales han hecho su mejor y mayor esfuerzo por estar aquí. Creo que es importante recorrer también la oferta de las universidades. Las universidades también son editoriales, tienen de verdad una propuesta muy, muy interesante, vienen de todo el país. Recorrer los stands institucionales como el del Ministerio de Cultura con una gran oferta para los niños y con una promoción de la lectura en voz alta. Yo sí quisiera hacer ese énfasis, hacer esa invitación, decirles que convertir a Colombia en el país más educado no es solamente una tarea desde el Estado, no es solamente un propósito del presidente, de la ministra de Educación, de la ministra de Cultura, sino más bien de todos los ciudadanos colombianos, adquirir ese compromiso con el país. En estos días salió una encuesta en los Estados Unidos que le preguntaban a la gente cuáles son las 10 características que debe tener un líder o un empresario. Y en el puesto número 8 de esas 10 condiciones aparecía que todos los líderes o todos los grandes empresarios o las personas que se destacan en su comunidad por uno u otro quehacer tienen como hábito, como parte de su vida, lo llevan en la piel, el hecho de leer. De manera que todos aquellos que quieren un mejor vivir, una mejor oportunidad, deben acercarse a los libros y deben hacer que sus hijos y sus chiquitos, sus nietos, estén siempre en ese mundo maravilloso de los libros. Ahí están las bibliotecas públicas, y que todos no solamente visiten la feria en esta oportunidad, sus ferias regionales, sino también las bibliotecas que tienen cerca de la casa. Pues ministra, muchas gracias por estar con nosotros en Urna de Cristal. Ha sido un gran placer estar en esta noche, en este espacio tan bonito, en esta feria del libro, todo lo que esto representa para Bogotá y para Colombia. Lo mismo, doctor Juan Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Moisés, muchas gracias por estar con nosotros y seguramente más adelante poderlos invitar de nuevo a este espacio de la participación ciudadana. Y a todos ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares, por su participación y por estar interesados en este tema tan bonito como es el tema de los libros, el tema de la lectura. A ustedes muchas gracias y Paola, feliz noche. John Jairo, muy buenas noches a todos nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión con otro tema de interés ciudadano. Hasta pronto.